Hola, en esta ocasión vamos a ampliar un poco el tema que estuvimos revisando en nuestra última sesión en clase. En particular vamos a trabajar con el cálculo del tamaño de muestra para aplicarla a nuestro ejercicio que estamos realizando sobre los aviones. Vamos a iniciar con una hipótesis de que tenemos que generar el tamaño de muestra, pero no conocemos cuántos aviones tenemos en la población, es decir, no sabemos si se fabricaron 90 o si se fabricaron 100 o si se fabricaron 1000. Solo tenemos algunos de esos aviones con los que podemos hacer una prueba inicial que nos servirá para hacer unos cálculos de qué tamaño tendría que ser nuestro tamaño de muestra. Entonces, aquí están los datos que nos arroja el haber lanzado 10 aviones y medido su distancia en metros, ¿no? La distancia que recorrieron. El primero alcanzó una distancia de 2.70 metros, el segundo una distancia de 4.1 metros, el tercero una distancia de 5 metros y así hasta un décimo avión que alcanza una distancia de 3.90 metros. Ya realizados los cálculos para la varianza en esta muestra, el resultado es de 0.69. Hay que enfatizar que se hizo utilizando una fórmula para calcular la varianza de una muestra, es decir, se tomó no una n de 10, sino de n menos 1, es decir, 9. Nosotros estuvimos trabajando en clase con esta fórmula que se aplica cuando no se conoce el tamaño de la población, es decir, esta hipótesis inicial que estoy planteando, en donde no sabríamos cuántos aviones se fabricaron, pero tenemos que tener un tamaño de muestra. Para esto hicimos este primer ejercicio piloto de arrojar 10 veces un avión, 10 veces unos aviones, para tener una primera varianza. En esta fórmula, el tamaño de muestra, n minúscula, es igual a una z, que es el nivel de confianza, elevada al cuadrado por una desviación estándar elevada al cuadrado, es decir, la varianza que ya calculamos, y esto sobre e al cuadrado, que es un nivel de error máximo admisible. Sustituyendo estos en esta fórmula algunos datos hipotéticos, tendríamos por ejemplo que para un nivel de confianza de 95%, z es de 1.96, la varianza ya la calculamos y es de 0.69 en nuestra prueba piloto de 10 aviones arrojados y un error de 0.05, esto es de 5 centímetros, que es, ya que estamos midiendo en metros la distancia que recorrieron los aviones, 5 centímetros en donde podríamos admitir error en la medición que se tomó en cada caso. Entonces, sustituyendo esos valores en la fórmula, tenemos que el tamaño de muestra n es igual a 1.96 al cuadrado por 0.69, que es la varianza, es decir, la desviación estándar al cuadrado, sobre 0.05 al cuadrado, que es el error al cuadrado. Y resolviendo las operaciones de este producto, tenemos que el tamaño de muestra es de 1065 aviones, lo cual es muy grande, dirán ustedes, pero eso es mucho mayor que los 100 aviones que tenemos, y es completamente cierto porque aquí el 100 no está siendo considerado de ninguna manera. Recordemos que esta fórmula es para las situaciones en donde no conocemos el tamaño de la población. Vamos a ir a un segundo caso en donde tampoco se conoce el tamaño de la población, pero no trabajamos con respecto a datos como la media de tendencia central o de desviación o de dispersión, como puede ser la varianza, sino que vamos a trabajar con respecto a proporciones, es decir, porcentajes de los datos que cumplen con ciertos criterios. N minúscula es el tamaño de muestra que estamos buscando, Z es el nivel de confianza, estamos trabajando con un nivel de confianza de 95%, E es el error máximo admisible, P es la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de que un porcentaje
de los aviones cumplan con cierto criterio. 1 menos P sería la probabilidad de fracaso, es decir, la probabilidad de que cierto porcentaje de aviones no cumplan con ese criterio que establecemos. Acá el error no lo vamos a establecer con respecto a una unidad de medida como en el caso anterior, sino a un porcentaje porque es lo que estamos manejando con respecto a las proporciones. ¿Cómo quedaría el ejemplo sustituyendo con algunos datos? Z es igual a 1.96, nuestra probabilidad de éxito es de 0.5 o 50%. Esta es una probabilidad conservadora, porque el otro 50% de los aviones no cumpliría cierto criterio. Por ejemplo, el criterio puede ser que el 50% de los aviones, con independencia del tamaño de la población que desconocemos, ese 50% vuela por lo menos 3 metros. Entonces el otro 50% no alcanza esa distancia. Y lo que estamos diciendo con el error es que 0.01%, es decir, el 1% del 100 estaría en posible error. Es decir, como nosotros sabemos que, que el 50% de 100, o sea, estamos diciendo que solamente el 1% de ese 50% total, más o menos, puede estar errado, es decir, que puede subir a 51% o bajar a 49% esta probabilidad de éxito. Sustituyendo en la fórmula, tendríamos 1.96 al cuadrado por 0.5 por 1 menos 0.5 sobre 0.01 al cuadrado, y el resultado final es el tamaño de muestra de 9604. En realidad esto es así porque no conocemos el tamaño de la población y nuestro error es realmente pequeño. Ahora vamos a ejemplificar con otra fórmula que se va a ajustar muy bien a lo que nosotros necesitamos. Estamos en el caso de que se conoce el tamaño de la población, nosotros sabemos que cada equipo hizo 100 aviones y se trabaja con proporciones. Yo creo que este puede ser un criterio que nos permite a todos en sus equipos resolver el ejercicio en esta etapa. Tenemos que el tamaño de muestra es igual a n mayúscula, es decir, el tamaño de la población por el nivel de confianza al cuadrado por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, sobre el error máximo admisible elevado al cuadrado por la población menos 1 más el nivel de confianza elevado al cuadrado por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Vamos a verlo en el caso de algunos datos. N es de 100, cada equipo hizo 100 aviones. Z es de 1.96, que es el valor en tablas de Z para un nivel de confianza de 95%. Probabilidad de éxito es 0.50 o 50% de esos aviones cumplen determinado criterio. Por ejemplo, que por lo menos 50% de los aviones vuelan por lo menos 3 metros. La probabilidad de fracaso es que el otro 50% no alcanza a volar 3 metros. Y aquí subimos considerablemente el error admisible, estamos diciendo que es 0.1 o 10%, es decir, que de esos 50 aviones que sí cumplen la probabilidad de éxito, podríamos llegar a 60 por el error admisible o bajar a 40 por este error, ¿no? Sustituyendo los datos en la fórmula, tenemos que n es igual a 100, la n, por 1.96 al cuadrado por 0.5 por 1 menos 0.5 sobre 0.10 al cuadrado por 99 por más 1.96 al cuadrado por 0.5 por 1 menos 0.5. Y al resolver estas operaciones tenemos un tamaño de muestra de 49. N es igual a 49.24, es decir, que nuestra muestra sería solo de 49 aviones y que incluso podría ser una muestra menor si, por ejemplo, aumentamos el error permitido.